Buenas noches a todos. Algunos creo que no saludé, pero bueno, es un privilegio que podamos compartir este tiempo en una noche tan fría, pero disfrutando acá del calorcito de la comunión y de los aires acondicionados. Así que damos gracias por eso. Y también saludamos a los que están siguiendo la transmisión. Esperamos que Dios también les pueda bendecir y que lo que podamos compartir en esta noche sea edificante y nos sirva para nuestra vida, para nuestra relación con Dios. Quería empezar haciéndoles un planteo, un desafío. Pedirles que piensen en un sacerdote, ¿tá? Un ejercicio mental. Piensen en un sacerdote. Háganse una imagen, ustedes también, todos acá, un sacerdote, con la mente. Y ahora yo voy a hacer una serie de preguntas y si a alguien le invoco alguna cosa, ustedes me hacen un gestito así con la mano, ¿tá? ¿Pensaron en un sacerdote? Bien. ¿Cuántos pensaron en una persona que tiene barba? ¿Eh? No, una figura, una figura sacerdotal. Si quieren pensar un nombre también, pero digo, genérico. Con barba. Varios pensaron que tiene barba. ¿Cuántos de lo que ustedes pensaron tienen alguna clase de vestimenta especial? Muy bien. ¿Cuántos usan alguna clase de gorrito, de mitra o de como sea? Bien. Sí, no sé, tiene distintos nombres, ¿no? ¿Y cuántos estaban haciendo algo cerca de un altar? Bueno, está bien. Creo que cuando nosotros pensamos en un sacerdote, la imagen que nos viene a la mente es esa, ¿no? La de una persona que tiene alguna clase de vestimenta litúrgica y que está ofreciendo o oficiando alguna clase de culto, ¿no? Seguramente por estar en un entorno de una iglesia evangélica, lo que nos viene a la mente inmediatamente es algún sacerdote del Antiguo Testamento, ¿no? Tenemos esa imagen de los sacerdotes que hemos leído, que hemos visto gráficos o dibujos, con sus vestiduras, con su gorrito, con el incensario y esas cosas, ¿no? Pero si le preguntamos a una persona fuera de la congregación, incluso una persona que no conozca mucho, podría pensar en una figura muy parecida, porque cuando uno recorre los diferentes cultos o religiones a lo largo del mundo, siempre en cada una de ellas hay un- una, una colectividad, un grupo de personas que son las que llevan adelante el culto, ¿no? Pueden ser sacerdotes budistas o de católicos o de los chinos, ya no, con lo que sea, ustedes piensen, siempre hay alguna clase de persona, algún monje, alguna persona que esté especialmente dedicada a llevar adelante las ceremonias religiosas de esa fe o de ese culto, ¿no? Y bueno, nosotros pensamos en el Antiguo Testamento, ¿no? Y en el Antiguo Testamento viene a la mente esos sacerdotes que tenían que pertenecer a un linaje, ¿no? Eran todos descendientes de una sola persona. ¿Quién era el primer sumo sacerdote que encontramos en la Biblia? ¿Eh? Bueno, había otro antes, no importa, es Aarón. Aarón y todos los que iban a ser sacerdotes tenían que ser descendientes de él, ¿tá? Aarón era de la tribu de Leví, y el resto de los levitas también tenían que cumplir otras funciones. Y ese sacerdocio implicaba, además de pertenecer a ese linaje, tener que cumplir con un cierto estándar de vida, ¿no? Tenían que seguir determinadas normas de conducta muy estrictas, una dieta, tenían que usar determinadas vestiduras, y cuando les tocara oficiar en el tabernáculo o en el templo, tenían que seguir un protocolo muy estricto para cumplir con los sacrificios que Dios había establecido. Ahora, cuando venimos al Nuevo Testamento, la historia es diferente, porque ahí encontramos que el sacerdocio, ¿no? Los que son sacerdotes ya no son personas que pertenecen a una determinada familia o que tienen que ser ordenados por una determinada academia, no necesitan ninguna clase de acreditación, no hay jerarquías, no hay una especie de vestimenta que los distinga, sino que son personas muy diferentes. Personas que son solamente hijos de Dios. Son todos los creyentes. Y quiero leer con ustedes un versículo en Primera Pedro.
Primera Pedro, capítulo 2, y vamos a leer acá unos pocos versículos para empezar a desarrollar un tema que es muy amplio, y no lo vamos a desarrollar todo ahora, por supuesto, pero por lo menos tener este primer acercamiento. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice Pedro: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. ¿No? Y esta frase final del versículo 5 es la que me interesa resaltar. Vosotros también, dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Saben que esta carta de Pedro, la primera carta de Pedro, es una carta muy particular. Está escrita a personas que estaban padeciendo momentos muy complicados, ¿no? Pedro, cuando estaba dirigiendo al principio, estaba hablando de lo difícil que estaba el mundo. Bueno, estos hermanos estaban atravesando situaciones complicadas también. Ellos habían creído en Jesucristo como Salvador personal, pero a causa de esa misma fe estaban siendo perseguidos. Algunos eran de nacionalidad judía, otros eran gentiles de otros pueblos, pero todos eran objeto de la misma persecución y habían tenido que abandonar sus casas, sus pertenencias, su familia, y habían sido dispersados, dice Pedro cuando empieza la carta, ¿no? Expatriados, tenían que haber salido de su patria por causa del Evangelio. Y les habla de cómo poder enfrentar el tiempo de dificultad confiando en el Señor. Pero también es una carta que nos habla mucho acerca de la clase de vida que Dios espera de nosotros. Una clase de vida que, que sea como la del Señor Jesucristo. Y en esta carta encontramos justamente esa figura que les mencionaba al principio, de caminar siguiendo las pisadas del Señor. Y en este contexto encontramos el pasaje. Pero dice que como hijos de Dios tenemos que vivir una vida que sea digna del Señor Jesucristo, una vida santa, ¿no? Y cuando arranca este capítulo nos da una clave de cómo tenemos que hacer para poder caminar como Jesús, ¿no? Y dice que tenemos que desechar algunas cosas, es decir, tirarlas, sacarlas de nuestra vida, dejarlas al costado, cosas que tienen que ver con nuestra antigua manera de pensar o de vivir, con nuestra naturaleza pecaminosa, y poder adoptar una nueva. Tenemos que desechar las cosas que nos hacen mal y desear, dice acá, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Esa es una figura que Pedro utiliza para hacernos pensar en el valor que tiene que tener para nosotros la palabra de Dios, la lectura, el estudio, la meditación en la palabra de Dios. Porque cuando uno empieza a conocer la palabra de Dios, empieza a acercarse al Señor Jesucristo. ¿Mm? Cuanto más le conocemos, más tenemos ganas de acercarnos a Él y vivir como Él. Y Él utiliza también otra figura acá. Dice que tenemos que acercarnos al Señor como si fuera una piedra viva, ¿no? Y Pedro está hablando ahí para personas que capaz que habían visto o habían trabajado en la construcción. Era un poco diferente ahora, pero también tenían muchas similitudes, ¿no? No tenían ladrillos, ni sopaneles, ni yeso, así que la mayoría de las cosas se edificaban en madera, o si era algo más durable, en piedra, ¿no? Por eso Pedro dice acá que Jesús es como la piedra viva, ¿no? Y no una piedra cualquiera, dice, sino la piedra angular, la más importante de una construcción. El Señor es esa piedra sobre la cual descansa todo el edificio o se construye todo el edificio, pero dice que el resto de los creyentes también somos como piedras vivas, es decir, como parte de la misma estructura que se van uniendo a este edificio
tenés un edificio material, no es un templo físico como había en el Antiguo Testamento, sino que es un edificio que está en permanente crecimiento y en permanente construcción con cada persona que cree en Jesucristo y se añade a la iglesia. Pero no solamente Pedro nos compara con piedras vivas, sino también con un sacerdocio. Nosotros somos también un sacerdocio santo, ¿eh? Por un lado, somos una casa espiritual. En el Antiguo Testamento, como pensábamos recién, Dios habitaba en un lugar físico determinado. Dios es omnipresente, ¿no? Está en todo lugar al mismo tiempo. Está así que está acá o está en la China y en cualquier otro lugar, porque Dios está en todas partes. Es Dios. Pero cuando Dios hablaba de su presencia especial, de la manifestación de su presencia, en el Antiguo Testamento había escogido vivir en un lugar, ¿no? En un lugar físico determinado, y ahí tenía en el templo o en el tabernáculo, que fueron edificios especialmente construidos para eso, un lugar donde estaba su presencia, la presencia santa de Dios. Pero ahora la Biblia nos dice que Dios ya no vive en templos hechos por manos humanas, no necesita de un lugar físico único para manifestarse, sino que Dios mora en su pueblo, ¿no? No es un lugar físico, es un edificio de piedras vivas. Somos nosotros, somos la iglesia de Jesucristo. Y Pedro dice, vamos a leer un texto de Pablo. En Efesios 2:19 dice Pablo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, ¿no? Nosotros decimos, esta es la casa de Dios, ¿no? Tenemos un edificio que está dedicado a reunirnos, pero lo que es la casa de Dios en realidad no son estas paredes. Somos nosotros como comunidad de creyentes. Y si un día no nos podemos reunir acá porque estamos en otro lugar o porque estamos haciendo una remodelación o lo que sea, no es que Dios no va a tener donde morar, porque Dios va a morar donde su pueblo se reúna, donde esta iglesia o cualquier iglesia que se junte en el nombre del Señor se congregue. Dios mora en medio de su pueblo. Y Dios mora en el corazón de cada creyente también. Hay otros pasajes como en 1 Corintios capítulo 6, donde Dios dice que nosotros, cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Así es que qué tremenda es esta realidad, ¿no? No hay ya un templo físico donde la presencia de Dios se manifieste de manera especial. Dios se manifiesta de manera especial donde su pueblo se congrega. No hay tampoco, así como no hay un templo físico donde Dios se manifieste de manera especial, tampoco un conjunto de personas específica que pueda ministrar al Señor. En el Antiguo Testamento, si alguien quería ofrecer un sacrificio, tenía que venir al tabernáculo o al templo, traer el sacrificio, y esa persona, que era el sacerdote, ofrecía el sacrificio e intermediaba entre el que ofrecía y Dios. No podía entrar cualquier persona a ofrecer un sacrificio en el templo. Y ni siquiera cualquier sacerdote, ni siquiera el sumo sacerdote tenía libertad para hacer lo que quería, sino que la Biblia nos enseña que aún el sumo sacerdote, que era el más importante de todos, el que tenía las responsabilidades mayores, solo podía entrar en la presencia del Señor, en el lugar santísimo donde estaba el arca, donde se manifestaba la Shekinah, la gloria de Dios, una vez en el año, el día de la expiación, y solo lo podía hacer luego de un montón de requisitos y de precauciones que tenía que tomar, y con la sangre de un sacrificio, y podía acercarse ahí un ratito, un día, una vez en el año. Ahora, todo eso en el Nuevo Testamento para nosotros es diferente, porque ya no hay una casta sacerdotal, ya no hay una diferencia entre la familia de los sacerdotes y el resto del pueblo, entre clero y laicos. Todos nosotros somos sacerdotes. La iglesia es un pueblo de sacerdotes, como decía el texto que leíamos recién. ¿Mm?
Y otro pasaje que está también en Pedro, un poco más adelante, refuerza esa misma idea. Dice Pedro 2, 9 y 10, mas vosotros sois, hablando de los creyentes, dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, vamos a decirlo todo, ¿no? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Apocalipsis, en el capítulo 5 y también en el capítulo 1, cuando encontramos ahí esos seres que están clamando en diferentes instancias, tienen una frase que repiten. Dice, por ejemplo, en primera, creo que es el capítulo 1, versículo 5, dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Así que hay una diferencia muy tremenda. Cada uno de los que estamos acá, que un día creímos en Jesús como Salvador personal, somos sacerdotes que podemos oficiar, ofrecer a Dios sacrificios que le agraden. No hay necesidad de un cuerpo que intermedie entre nosotros y Dios. No hay necesidad de que uno tenga que ir a algún seminario para ordenarse después como sacerdote. No precisamos ninguna clase de vestimenta espiritual, ¿no? o litúrgica, ni tenemos ceremonia. Cada uno de nosotros puede entrar delante del trono de Dios cuando quiera. Ahora, esto es un tremendo privilegio, pero también tiene algunos peligros de los que tenemos que cuidarnos. En primer lugar, vamos a pensar en los privilegios, ¿no? Fíjense, ¿no? Qué tremendo es pensar que somos un reino de sacerdotes, cada uno de nosotros, somos exactamente iguales delante de Dios. No hay una clasificación de importancia. Capaz que por alguna cuestión de esta inercia o esta gravedad, fuerza gravitatoria que tiene esta idea mental que tenemos de los sacerdotes, tendemos a asociar al sacerdote con el que hace la parte visible en el culto, con el pastor o con el líder de alabanza o con el liderazgo de alguna iglesia. Decimos pastor, sacerdote, ¿no? Todos esos nombres que a veces la comunidad o la gente le pone a los que están al frente de un grupo o de una denominación. Pero eso no es un concepto de la Biblia. Cada uno de nosotros somos sacerdotes, estamos exactamente en la misma posición delante de Dios, ¿no? Es un concepto revolucionario y vital. Para, para los israelitas y para las personas que vivían en el tiempo en el que se empezó a predicar el Evangelio era totalmente diferente de lo que conocían. Los israelitas conocían un sacerdocio y tenía esas cualidades que ya mencionamos, pero también los que conocían cultos paganos, también tenían sacerdotes paganos que tenían una especial dedicación al culto. Esto es completamente nuevo, que cada hijo de Dios, que cada salvo por la sangre de Jesucristo tenga exactamente los mismos derechos de ofrecer sacrificios espirituales, era totalmente novedoso. Y eso es un enorme privilegio para nosotros. Tenemos un acceso libre e irrestricto a la presencia del Señor. No necesitamos de nada. Es tremendo, ¿no? Pero también es algo vital, porque miren, el ejercicio del sacerdocio espiritual tiene que ver con vivir como le agrada a Dios. El sacerdocio en el Antiguo Testamento o en otros cultos tiene que ver con oficiar cosas, con oficiar ceremonias o con cosas litúrgicas. Pero vamos a ver que cuando la Biblia nos habla de un sacerdocio espiritual, de lo que nos habla es de vivir la vida cristiana. No tiene que ver tanto con lo que uno puede hacer adentro de la iglesia o de las cuatro paredes de este lugar, sino de la forma en que uno vive, y en que uno expresa su vida de fe. Porque la Biblia dice que los sacrificios espirituales tienen que ver con expresar lo que Cristo es en nosotros. Un sacrificio espiritual es hacer el bien. Un sacrificio espiritual es ayudarnos mutuamente. Un sacrificio espiritual es alabar al Señor. Un sacrificio espiritual es ofrendar. Un sacrificio espiritual es entregar nuestra vida en las manos del Señor como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No tiene tanto que ver con algunas cosas concretas que ahora vamos a ver, sino con esto, con la práctica de nuestra fe en Cristo, con la vida práctica que lo que el Señor
nos está mostrando. Ahora, hay una cosa que sí es igual, y tiene que ver con, eh, con nuestra integridad. A los sacerdotes del Antiguo Testamento se les exigía una serie de lavamientos, de rituales de limpieza, de una vida apartada, de no tocar cosas inmundas, ¿no? Un montón de cosas, no vamos a entrar en los detalles, ¿no? Y dice la Escritura que usaban en su turbante, usaban como una especie de lámina de metal que tenía grabada una inscripción que decía santidad a Jehová, ¿no? Era sumamente importante mantener la santidad. Y si alguno violentaba eso, podría incluso perder la vida en el ejercicio de su sacerdocio. Para nosotros también es igual. Nosotros tenemos que ser también un sacerdocio santo. Para nosotros la santidad no se obtiene sacrificando ahora animales como hacían ellos, ni lavándonos con agua en una palangana o en algún lugar, sino que la santidad la obtenemos creyendo en Cristo como Salvador personal. Dice la Biblia que los que hemos creído en Cristo como Salvador personal hemos sido limpiados de nuestros pecados. Dice el escritor de la carta a los Hebreos que el Señor por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo hemos sido puestos en Jesucristo, adentro de Jesús, para poder entenderlo de una manera gráfica. Y por esa razón somos santos, no porque nos comportemos de una manera absolutamente impecable, sino porque estamos unidos al Señor. Y como somos parte de Él, tenemos imputada su santidad. Ahora, también la Escritura nos hace pensar en que una vez que creemos en Cristo, nuestra vida debe cambiar y debe iniciar un proceso en el cual nosotros vayámonos pareciéndonos a Jesús en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar. ¿Mm? Eso se llama a veces la santificación práctica. Una cosa es la santidad que tenemos por nuestra posición, ¿no? Por eso la Escritura, cuando escribe a creyentes en las cartas, por ejemplo, del Nuevo Testamento, le dice a los santos de tal lugar, y después uno lee la carta y eran un desastre, ¿no? Porque hacían cualquier... Bien, no eran santos por lo que hacían, sino eran santos porque Jesucristo los había santificado. Pero también a ellos se les demanda que vivan una vida de santidad, ¿no? Y que comiencen a transformar su vida por el Espíritu Santo que moraba adentro de ellos, a ser santos en la práctica. Así que el sacerdocio espiritual es un privilegio que tenemos todos los que hemos creído en Jesús como Salvador personal. Y por si tenés un año de creyente, 10 años, 100 años o unos días. Sos un sacerdote de Dios, un sacerdote espiritual. Y podés ofrecer por tu cuenta sacrificios espirituales a Dios que tienen que ver con esto que estábamos diciendo recién, con la vida que Dios quiere para los que hemos creído en Él. ¿Mm? Y hay un desafío en la Escritura, un llamado que está en Hebreos 4, capítulo 4, versículo 15, que nos invita a ejercer ese libre acceso que tenemos a la presencia de Dios. ¿Sos un sacerdote? Disfrutá de eso, aprovechá ese tremendo privilegio. Dice Pedro, el escritor de Hebreos, perdón, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿no? Tremendo privilegio que tenés. No necesitas un intermediario para hablar con Dios. Puedes hacerlo vos. No necesitas venir a un lugar para que Dios te escuche mejor, que haya más sintonía. Puedes hacerlo desde cualquier lugar. No importa si tenés alguna prenda, no se precisa. Se precisa un corazón que haya sido santificado y una vida que quiera agradar al Señor. Ahora, así como es un enorme privilegio, también hay algunos peligros o algunas cosas que tenemos que evitar, confusiones que tenemos que evitar. ¿Mm? Porque claro, cuando nosotros tenemos esta idea de lo que es un sacerdote tan arraigada, a veces podemos confundirnos algunas ideas.
Y es bueno eh, tener en cuenta algunas situaciones, ¿no? Anoté 3. Una, la primera es que no tenemos que confundir el sacerdocio con el ministerio. No tenemos que confundir sacerdocio con ministerio. Recién pensábamos en que como sacerdote podemos ofrecer nuestros sacrificios espirituales desde cualquier lugar y sin necesidad de estar formando parte de una determinada estructura. Y voy a explicar un poco mejor. Cuando nosotros pensamos en un ministerio acá en la terminología o en el argot de la iglesia, estamos pensando en alguna actividad organizada, ¿no? Que tiene un objetivo, tiene un liderazgo, tiene un equipo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, puede ser la escuela dominical o el trabajo con adolescentes o con las damas o la música, la alabanza acá, ¿no? Decimos, acá está el ministerio tal cosa. ¿Y qué quiere decir? Que hay un equipo de personas que está coordinado y organizado para hacer esa determinada tarea. ¿M? Eso está muy bien y es importante que exista, se tiene que hacer así. Los trabajos son organizados, son buenos, esa coordinación es necesaria, ¿m? Pero el sacerdocio, el sacrificio espiritual, excede la órbita del ministerio. ¿M? Los ministerios están para organizar y para coordinar el trabajo, pero uno como para ofrecer un sacrificio espiritual no necesita formar parte de un ministerio. ¿M? No necesito yo eh, ser parte del ministerio de alabanza para alabar, ni ser parte de un ministerio de evangelismo para poder testificar a otra persona, ¿eh? O ser parte del ministerio de misericordia, como pensábamos hace un rato, para ir a visitar a una persona, porque hacer el bien, ayudar a otro, eh, ofrendarlo, cualquier cosa que yo quiera hacer como hijo de Dios, lo puedo hacer porque soy un sacerdote espiritual. ¿M? Lo tenemos que hacer como hijos de Dios, y son cosas que no tienen que ver con dones espirituales, sino tiene que ver con identidad de hijos de Dios. Es decir, lo tenemos que hacer aunque no tengamos una capacidad espiritual específica para eso, porque Dios demanda esas cosas de todos los que somos hijos de Dios. ¿M? Si uno va a formar parte de un ministerio, quizás tenga algunas restricciones, ¿no? Porque tiene que tener algunas cualidades, a veces tiene que tener algunos conocimientos, tiene que tener ciertos dones o talentos, o disponibilidad de tiempo, o, o alguna otra cosa que restrinja su posibilidad de formar parte de una estructura organizada. Pero para ofrecer sacrificios espirituales no necesitamos nada de eso. ¿Ah? Podemos hacerlo donde estemos, desde donde estemos, en cualquier lugar y a cualquier hora. ¿Sí? A veces nuestra forma de pensar se estructura de determinada manera y la vida nos hace ver que hay más allá de lo que nosotros pensamos, ¿eh? A veces pensamos que servicio, que es para servir a Dios, necesariamente tenemos que estar adentro del templo o adentro de algún grupo. Y la Biblia nos dice, mire que servir a Dios tiene que ver con vivir como a Dios le agrada. La Biblia le escribe a personas en el tiempo de que se escribió el Nuevo Testamento que eran esclavos. Así que yo no podía decir al jefe o al dueño, mire, me voy porque se reúne la actividad de adolescentes y yo tengo que servir a Dios. No podían porque eran esclavos, no tenían libertad para nada de eso. ¿Cómo podían servir a esas personas que no tenían libertad o dominio de su propia vida? ¿Cómo podían servir a Dios? ¿Eran inútiles? Claro que no. Y le dice, tanto Pablo les dice que tenían que servir a sus amos como si fueran a servir a Dios. De manera que el servicio y el sacrificio espiritual no se limita solamente a lo que uno puede hacer en el ámbito eclesiástico, sino a lo que hacemos en nuestra vida completa. La vida del creyente no se puede separar en partes. No es domingo y resto de la semana. Es lo que somos todo el tiempo, en cada lugar, en nuestra familia, en el trabajo, en el estudio, donde sea. Estamos sirviendo a Dios con la forma en cómo nos conducimos. Y si somos buenos trabajadores, honestos, responsables, si somos personas que cumplen con su trabajo, que no hacen cebo, entonces vamos a adornar la doctrina de nuestro Salvador, dice Pablo.
y vamos a estar sirviendo a Dios y Dios nos va a recompensar. ¿eh? Así que podemos servir a Dios también de esa manera en cualquier lugar y de cualquier, no voy a decir de cualquier forma porque se puede malinterpretar, ¿no? Pero de diferentes formas. A veces en el mundo evangélico tendemos a centralizar demasiado las cosas en lo que se ve y en lo que está acá adelante, ¿no? Y tenemos un montón de cosas que aprovechamos y disfrutamos, pero tenemos que tener cuidado de no distorsionar lo que la Biblia nos enseña, ¿no? La Biblia nos dice que hay un culto en el que hay que tener un cierto orden, ahora vamos a ver un poquito de eso, y hay personas que lo llevan adelante, ¿no? Pero no somos el clero y ustedes los laicos, ¿eh? No hay un conjunto que alaba y el resto que mira. La iglesia alaba, como dice Gustavo, le gusta decir eso, ¿no? Está bueno eso. Nosotros somos el grupo de alabanza, toda la iglesia. Acá hay hermanos que tienen voces, lindas voces, y nos ayudan para no agarrar para cualquier lado, tocan la música, perfecto, nos ayudan a acercarnos al Señor. Pero alabanza es lo que hacemos como pueblo, ¿m? Y lo que podemos hacer cuando cantamos, cuando oramos, cuando vivimos como a Dios le agrada. ¿M? Así que tenemos que tener cuidado de no dejarnos llevar por eh, por esa marea que a veces parece que el culto, la centralidad está acá, ¿no? Los que hacen están acá y los demás están allá, sentados en la penumbra, siendo espectadores que vienen para ser servidos y no para servir. Eso no es la iglesia. La iglesia es un pueblo que alaba, que adora a Dios y que puede ofrecer sacrificios espirituales en cualquier momento, en cualquier lugar, con un corazón limpio. Lo que impacta, no es tanto la estructura, lo que impacta al mundo, no va a ser tanto la estructura, la formalidad, el carisma, la oratoria. Dice la Biblia que lo que puede impactar al mundo es que nosotros seamos personas que vivamos de manera íntegra. Dice Pablo a Filipenses capítulo 2, versículo 15, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Otra cosa, no debemos confundir culto con comunión. No tenemos que confundir culto con comunión, ¿no? Así como no tenemos que confundir el sacerdocio con el ministerio, tenemos que tener cuidado de no confundir culto, ¿no? La reunión, con lo que es la comunión. La reunión es importante, es parte de la forma en que como pueblo podemos crecer, porque acá en la reunión podemos aprender, podemos disfrutar de los dones de las otras personas, podemos ser edificados y podemos edificar. Nos sirven y nosotros servimos, pero la comunión no se agota con el tiempo de reunión. Necesitamos vivir una vida en comunidad. Y uno puede verlo esto en Hechos de los Apóstoles. La esencia de la comunión era el compartir la vida. Los primeros creyentes estaban en una situación, en un contexto muy particular en ese momento, pero la comunión implicaba no solamente reunirse, sino también compartir la vida, compartir las cosas, compartir los peligros, a veces compartir la persecución. Tenían, dice los hermanos, todas las cosas en común. Partían el pan en las casas, disfrutaban de conocerse, disfrutaban de ayudarse, de hacer cosas por los otros. Y eso es un aspecto fundamental de la vida cristiana y del sacerdocio santo. ¿Mm? En el tiempo de reunión no podemos a veces desarrollar una charla profunda, ¿no? Tenemos tiempo a veces a gatas de saludarnos. A veces ni siquiera llegamos a saludar a todos los que vienen en la reunión. Entonces no alcanza con eso. No alcanza con venir solamente a la reunión para disfrutar de la comunión. Tenemos que aprovechar lo que hablábamos hoy más temprano, de poder estar cerca de las personas, de poder ver la necesidad, de poder ayudar, a veces emocionalmente, a veces físicamente, otras materialmente, pero de reforzar esos lazos de amor fraternal que la Biblia nos dice que tenemos que cultivar, ¿no? Es verdad que tenemos que aprovechar la reunión, ¿no? Y tenemos que congregarnos porque la Biblia nos manda a hacer eso. Pero no creamos que solo con
culto, tenemos comunión. Tenemos que aprovechar todas las cosas y disfrutar del amor fraternal. Dice Juan, 1 Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, ¿no? El culto es una parte, la comunión es mucho más. Y por último, no tenemos que confundir, como sacerdotes santos, no tenemos que confundir ser con hacer. Ser con hacer, con H. A veces esta idea de que el sacerdote es el que hace, el que oficia, el que lleva adelante las cosas, nos lleva a darle una importancia desproporcionada a lo que se hace. Y es importante hacer, y es importante hacerlo bien. Pero la Escritura pone un énfasis muy importante, no tanto sobre lo que se hace, sino sobre lo que se es. En el tiempo de Jesucristo había un grupo de personas que eran el máximo exponente del cumplimiento de la ley. Eran los fariseos. Los fariseos eran personas que constantemente estaban haciendo. Eran religiosos profesionales y eran personas que conocían la palabra de Dios, la ley, y la cumplían, por lo menos en todos los aspectos que eran visibles. Y trataban de ser meticulosos hasta el extremo. Incluso daban el diezmo de las hierbas, ¿no? Del comino, del eneldo, del orégano, ahí compraban un paquetito y daban el 10% para Dios, de todo, de todo. Eran ultra meticulosos. Hacían, ¿no? ¿Se acuerdan la oración del publicano? Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Un espectáculo. Pero no era solamente el hacer, sino que lo que el Señor a veces reclamaba era el ser, era el corazón. Su enseñanza era muy correcta. Jesús decía, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que ellos digan que hay que hacer, háganlo. Ellos son muy correctos, son muy ortodoxos en su cátedra, pero no viven nada de lo que dicen. Y eso es lo que tenemos que cuidar. No tanto el hacer, que es muy importante, pero no perder de vista que lo que Dios mira es el corazón. El Señor Jesucristo, por lo menos en 2 ocasiones, le citó a los religiosos de su tiempo un versículo que está en Oseas 6:6, que dice, misericordia quiero y no sacrificio. El sacrificio era el hacer, era el cumplir con todo el ritualismo que exigía la ley de Moisés. ¿Había que hacerlo? Sí, había que hacerlo, estaba escrito. Pero lo más importante para Dios no era tanto que se cumpliera con todo eso, sino el corazón que cumplía con eso, ¿no? Por eso decía Jesús, lo que quiero es misericordia, quiero un corazón que se compadezca. A veces la rigurosidad de aplicar la ley terminaba matando el verdadero sentido por el cual esa ley se había establecido. Y el Señor tiene que decir, eso no es lo que a mí me interesa. Lo que a mí me interesa es un corazón íntegro. Es un corazón que realmente me honre, ¿no? Jesús dice en otro pasaje, citando a Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cumplían con un montón de cosas, pero no porque realmente amaban al Señor, sino porque querían satisfacer una serie de requisitos que en la valoración del pueblo eran importantes, porque guardaban su posición, porque amaban su aplauso, porque querían ser reconocidos. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Es importante hacer, pero es importante siempre estar vigilando nuestro corazón, porque lo que nos motiva a hacer es lo que realmente le da valor a nuestra obra. Lo que hace que lo que nosotros edificamos, como dice Pablo en Corintios, sea heno, madera, hojarasca, o sea oro, plata, piedras preciosas, tiene que ver con lo que estamos adentro del corazón, con la motivación. Si lo que hacemos es solamente para ser vistos, para ser objeto de aplauso, para tener reconocimiento, una recompensa inmediata, bueno, ahí se agota.
pero lo que Dios demanda de nosotros es un corazón sincero. Hacer las cosas, pero hacerlas para el Señor, hacerlas por amor al Señor. Lo más importante es lo que somos interiormente. Cuando Pablo escribe para eh, listar cuáles tenían que ser los requisitos de las personas que ocuparan eh, los lugares de liderazgo, los ancianos, los diáconos, ¿no? Él empieza a decir cómo tenía que ser y dice que el obispo, que el anciano sea, ¿no? Seguramente ese ser o esa forma de ser lo va a llevar a hacer cosas, pero el principio es ser, ¿eh? No tanto exhibir los dones, ¿no? En el tiempo de Pablo escribía en una iglesia que le encantaba exhibir sus dones, ¿no? Y mostrar cada uno lo que había recibido de parte del Señor. Pero la Biblia dice que lo más importante es exhibir el fruto del Espíritu, ¿no? Exhibir el fruto del Espíritu. Eso es lo que Dios quiere. Termino hablando de sacrificios y de sacerdotes con una imagen del Antiguo Testamento. Ahí encontramos a un sacerdote real y un sacerdote autopercibido. Y en determinado momento de la historia, ¿no?, se acercaba una batalla importante y la costumbre era ofrecer un sacrificio antes de empezar. El sacerdote real estaba atrasado o no llegaba. Entonces el sacerdote autopercibido agarró el animal, ofreció el sacrificio y dijo, bueno, cumplimos con todos los checking, ¿no? Los cuadraditos, tachamos todo. Ahora podemos entrar en batalla. Pero la Biblia nos dice que ese sacrificio no fue agradable para Dios. Estoy hablando de Samuel y de Saúl. Seguramente muchos ya lo identificaron, ¿no? Samuel era el sacerdote, Saúl era el rey, y como no esperó a que viniera el sacerdote porque tenía miedo de que el pueblo se desertara y un montón de historias, él hizo algo que no estaba bien y ofreció él el sacrificio. Y además de eso, ¿no?, lo que la Biblia nos revela es que el problema no era tanto que él no era un sacerdote de la tribu, de no sé qué, sino que el problema estaba en su corazón. Y ahí Samuel nos deja una lección y nos enseña qué es lo que para Dios realmente tiene valor. Como sacerdotes espirituales podemos aplicar este principio. En 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, Samuel le dice, «Se complace Jehová tanto de los holocaustos y las víctimas, como que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como idolatría de ídolos la obstinación», ¿no? El obedecer, el cumplir, el hacer lo que Dios quiere, el interior, es lo más importante. Cada uno de nosotros que somos creyentes en Cristo tenemos oportunidad de ofrecer sacrificios agradables a Dios. Y van a ser agradables, no por el sacrificio en sí, sino por lo que el corazón que los ofrezca, ¿no? Porque sea un corazón obediente, un corazón sumiso a la palabra de Dios, un corazón humilde para reconocer cuando hay un error. David, que tampoco era de la tribu de Leví, él sabía que los sacrificios que agradaban a Dios no tenían tanto que ver con matar algún animal ahí, sino con el corazón. Y dice en el Salmo 51, 16, «Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». Y como sacerdotes espirituales, que somos los que hemos creído en Jesús como Salvador personal, estamos llamados a ofrecer sacrificios agradables a Dios, pero estos requieren un corazón que sea como el corazón de Dios, un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón contrito, ¿eh?
capaz de reconocer los errores y que esté dispuesto a servir a Dios con todo el corazón. Que Dios les bendiga y buenas noches.